Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy vamos a hablar del partido que terminó entre Paraguay y Venezuela, derrota de la Vinotinto en la última jornada de la fase final del preolímpico sub-23, que obviamente termina con la eliminación de Venezuela en el torneo, quedando en la última posición, es decir, en la cuarta en esta fase final. Sin embargo, por supuesto que hay que reconocer que el torneo de Venezuela fue muy positivo, más allá de que el último partido no nos dejó sensaciones positivas. Es una eliminación amarga, sobre todo porque no se compitió en el segundo tiempo, pero hay que ser consciente de todo lo que hizo Venezuela durante todos los partidos que disputó y que a más de unos terminó por sorprendernos con los resultados que obtuvo y con el buen funcionamiento que mostró. Antes de comenzar, les pido el favor que le den like a este video, que se suscriban al canal de YouTube en caso de que no lo hayan hecho y que por supuesto dejen sus comentarios y opiniones sobre este partido. Y no solo quiero que nos quedemos en este partido, porque creo que sería egoísta. También hay que pensar en lo que fue Venezuela a lo largo del torneo. Esa Venezuela que comenzó empatando contra Bolivia, que después empató contra Ecuador, que le ganó por la mínima a Colombia, que en el momento en que las papas queman le ganó a Brasil y para eso pudo mostrar uno de sus mejores partidos con un Telasco Segovia excepcional. Clasificaron a la fase final, empate contra Argentina, una derrota en un partido memorable contra Brasil y ahora una derrota en un partido decepcionante y triste contra la selección de Paraguay. Ricardo Baliño no sorprendió, se notó que al principio del torneo no le costaba, no encontraba, mejor dicho, cuál era el 11 idóneo, pero bueno, a lo largo de los partidos se dio cuenta de cuáles eran los cambios más convenientes, de qué forma rendía mejor la selección. Por ejemplo, Custodio había sido titular al principio, Uzcategui luego se ancló en el puesto, pasó lo mismo en la portería con Fran Carlos, que había comenzado de titular, luego vimos que allí se ganó el puesto Samuel Rodríguez, Kevin Kelly terminó siendo suplente para, por supuesto, premiar el gran torneo y la gran labor que hizo Giovanni Bolívar poniéndolo como delantero, poniendo como extremo y más o menos así se terminó de anclar. Ah, claro, no olvidemos la inclusión de Carlos Falla, jugador que en principio era suplente y que me parece termina siendo una de las gratas sorpresas de Venezuela en este torneo. El 11 entonces, Samuel Rodríguez, Rafa Uzcategui lateral derecho, Andrés Ferro, Pipo Vivas como centrales, René Rivas como lateral izquierdo, Carlos Falla, Telasco Segovia y Brian Ortega como volantes de primera línea, David Martínez, Matías Lacaba como extremos y como nueve, como delantero, Giovanni Bolívar, el jugador del Huesca de la segunda división de España. La verdad es que los primeros 15 o 20 minutos de Venezuela fueron muy buenos, o por lo menos a mí me convencieron y creo que si se hubiese continuado ese ritmo, hubiese sido, por supuesto, lo ideal. Incluso recuerdo una ocasión muy clara de David Martínez en donde Giovanni Bolívar de una forma muy inteligente termina atacando la banda, levantando la cabeza y ve solo a David Martínez y con una gran precisión le mete un centro fabuloso a la cabeza de David Martínez que lamentablemente erra el cabezazo, no lo conecta de buena forma, lo pifia y eso hace que Venezuela desaproveche una oportunidad importante en un momento clave del partido. Obviamente David Martínez no es precisamente el jugador más hábil para cabecear, pero era una ocasión clara y hay que recordarlo. Y después, incluso tiro libre para Venezuela, jugada a balón parado, que deja un rebote el portero paraguayo y Carlos Pipa Vivas termina rematando de cabeza de muy buena forma para marcar el gol de Venezuela, que lamentablemente esa alegría, esa emoción duró solo segundos porque el árbitro lo anuló por fuera de juego correcto, un fuera de juego que era, y por eso justamente se termina anulando la jugada. Pero a pesar de eso, de verdad que en esos minutos se había generado una ilusión, porque Venezuela parecía que iba a llevar la iniciativa del partido y creo que a partir de ahí empezaron a bajar los decibeles y ya la cosa no terminó siendo tan positiva. Más allá de eso, creo que el primer tiempo se culminó de forma aceptable. Paraguay, por supuesto, que también tuvo sus ocasiones. Samuel Rodríguez quizás tuvo el partido más ajetreado, donde tuvo que hacer más paradas y aún así logró sacar el arco en cero en la primera mitad. Yo me atrevo a decir que la primera mitad fue bastante pareja. Fue bastante pareja. Venezuela tuvo sus ocasiones, Paraguay tuvo las suyas, pero en el segundo tiempo todo cambió y Paraguay fue una aplanadora, fue muy superior a Venezuela en el segundo tiempo y eso le permitió ganarle el partido a Venezuela 2 goles por cero. 2 goles por cero le ganó Paraguay a Venezuela y
En el entretiempo pasa algo que para mí termina cambiando, por lo menos en un gran porcentaje, el transcurrir del partido. Matías Lacaba tiene molestias físicas y tiene que salir del partido y entra Kevin Kelsey. Yo creo que Ricardo Baliño en condiciones normales no le hubiese gustado cambiar el esquema táctico. El tema es el que hemos venido hablando durante varios días, varias semanas. Si se te lesiona, perdón, Lacaba, David Martínez, no tiene jugadores para reemplazarlos porque no hay más extremos en la convocatoria. Y creo que ese ha sido el gran error de Ricardo Baliño en estas convocatorias. El tema de cómo armó la convocatoria, el tema de dejar a tan pocos extremos como Lacaba y David Martínez, que curiosamente los dos jugadores que más se han lesionado, que más molestias físicas han tenido durante todo el torneo, hacían Matías Lacaba y David Martínez, porque yo considero que se les ha sobreexplotado, ya que no hay más en la convocatoria. Y lamentablemente eso hace que entre Kelsey es un gran jugador, pero creo que en ese momento del partido todavía no era necesario. Había que seguir generando juego. Kelsey no es un generador de juego. Y lamentablemente allí me parece que todo empieza a complicarse. A los 2 minutos, penalti para Paraguay, un penalti claro, mano de René Rivas, que hoy no tuvo un buen partido René Rivas, más allá de que también creo que hubo varias jugadas pequeñas en las que el árbitro siempre le pitaba falta a René, respiraba y era falta, pero hoy René no estuvo bien. Hoy René no estuvo bien, la mano fue una imprudencia y más allá de eso tuvo algunas jugadas bastante dudosas. Y bueno, el jugador del Inter Miami, Diego Gómez, termina anotando el primer gol de Paraguay y ya a partir de ahí los ánimos bajaron, todo se complicó. Venezuela le costó muchísimo, pero muchísimo generar fútbol. Era de verdad muy complicado. Y si había alguna esperanza, que por supuesto recaía sobre David Martínez, al minuto 67 se fumó porque salió sustituido David Martínez y Carlos Falla. Falla estaba amonestado. Falla entró por Emerson, me parece un cambio lógico, coherente, pero sale David Martínez por José Riasco. Otra vez, la salida de David Martínez, por supuesto, que no es por un tema táctico. David Martínez sale porque está fundido, ya no puede más, y entra José Riasco. O sea, en ese momento teníamos tres delanteros, teníamos tres nueves y ningún extremo. Teníamos tres nueves y ningún extremo en un momento en que debíamos generar fútbol. Teníamos a Riasco, a Bolívar, a Kelsey y ya no estaba ni Lacaba ni David Martínez y no tenemos otro extremo en la convocatoria. Debíamos depender de alguna genialidad de Telasco y de Ortega, que por supuesto pueden hacerlo en determinados momentos, pero que jamás te van a desbordar con la naturalidad que lo pueden hacer un Matías o un David Martínez. A partir de ahí se apagó el fuego y creo que ya Paraguay se sintió cómodo. Al 75 llegó una jugada muy dolorosa y que recuerda mucho el autogol de Pipo Vivas el otro día, que fue una jugada desafortunada de Pipo Vivas contra Argentina que terminó costando caro. Y aquí también esta jugada termina costando caro porque es el 2-0 que termina sepultando el partido. Más allá de eso, creo que aunque no hubiese sucedido la jugada, probablemente Venezuela tampoco hubiese tenido la capacidad de reacción de hacerle 2 goles a Paraguay, pero ya el 2-0 fue mortal. Una jugada que parecía que no iba a transcurrir con ningún peligro, salió Samuel Rodríguez y Andrés Ferro de forma muy extraña se la cabecea por encima y prácticamente le da una asistencia al jugador Marcelo Pérez de Paraguay para poner el 2-0 definitivo en un gol que no tuvo ningún esfuerzo Paraguay. Paraguay fue mejor en el partido, pero da rabia que los dos goles fueron una mano ingenua para un penalti y el 2-0 que fue una comiquita en el área para el 2-0 definitivo. De igual forma, después Ricardo Baliño hizo un par de cambios más. Aquí los revisamos. Salió Bolívar por Luis Hernández, salió Telasco por Anderson Contreras en los últimos minutos, pero Venezuela no tuvo capacidad de reacción en el segundo tiempo. Probablemente vimos el segundo tiempo más flojo de la Vinotinto. Esa es una realidad, que eso hay que decirlo así. Venezuela termina la fase final con un solo punto, quedando en la última posición. Y da tristeza eso, porque creo que esta Vinotinto tenía bastantes posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos. De igual forma, hay que aplaudirla, hay que también resaltar el trabajo de Ricardo Baliño, más allá de que comentamos en momentos puntuales cosas que no nos gustaron. Es un equipo que compitió hasta la última jornada, que tuvo muy buenas muestras de buen fútbol, que en los partidos contra Brasil compitió de muy buena forma, incluso en los dos para mí fue mejor que Brasil. Contra Argentina también se jugó un muy buen partido que se empató. Hoy contra Paraguay quizás las cosas no se vieron bien. Contra Colombia también jugaron un partido sólido. Contra Ecuador fueron competitivos. Contra Bolivia tuvieron un buen fútbol ofensivo, pero ahí defensivamente todavía no estaban bien coordinados y por eso Bolivia terminó empatando. La nota de Venezuela en este torneo es muy positiva, señores. Eso no debemos perderlo de vista. Hay que ser un poco coherentes con eso, más allá que podemos criticar lo que sucedió en el partido en concreto.
un análisis puntual, pero si hacemos un análisis general, un análisis global, el torneo de Venezuela es muy bueno, lo que hizo Samuel Rodríguez es maravilloso, Rafa Uzcategui cumplió de buena manera, Ferro y Pipo Vivas cometieron dos errores puntuales en la fase final, Pipo el autogol contra Argentina y hoy Ferro la comiquita contra Paraguay, pero los dos para mí tuvieron un muy buen torneo, para mí. René Rivas también fue un grato descubrimiento por la banda izquierda, mucho mejor que lo que mostró en el Sudamericano Sub-20. Falla, Telasco y Ortega, es increíble el gran trabajo que hicieron, poniendo un poquito por encima de ellos a Telasco, porque creo que fue top 3 o top 5 mejores jugadores del torneo. Para mí fue el mejor jugador de Venezuela, Telasco Segovia, David Martínez y Matías Lacaba, a pesar de que físicamente se nota que fueron explotados por lo que ya les comenté, me parece que hicieron un gran trabajo. Giovanni Bolívar le ganó la pulsada a Kevin Kelsey en muy buena forma, 3 goles. En el partido contra Brasil estuvo a centímetros de hacer un gol probablemente histórico porque pudo haber eliminado a Brasil en ese momento, que Brasil finalmente quedó eliminada, pero pudimos haberlos eliminado nosotros. De verdad que es una generación muy interesante, que no hay que perderla de vista y que ojalá poco a poco puedan jugar en equipos más competitivos, en ligas más competitivas y que den el salto que todos queremos, que jueguen en la selección mayor de Venezuela, que sean jugadores prósperos y que justamente puedan aportar ese granito de arena para que Venezuela vaya a un mundial de mayores, que es el principal objetivo de todo esto. Nuevamente reitero mi apoyo y de verdad mi gran valoración del trabajo de Ricardo Baliño y de todo el cuerpo técnico de Bocho Batista en esta mancuerna de selecciones juveniles. De verdad que considero que se ha hecho un buen trabajo. En la sub-17 se fue al mundial, en Mundial quizás no mostraron su mejor cara, pero aún así llegaron a octavos de final del torneo. En la sub-20, con un equipo quizás el más decepcionante a nivel de juego, también se llegó hasta la última jornada con posibilidades de clasificar al Mundial contra Colombia, el equipo de Colochini. En la sub-23 se compitió, se llegó hasta la fase final. De verdad que muy bien. Y de hecho, si ponderamos esto, podríamos estar hablando de quizás la mejor participación de Venezuela en un torneo preolímpico. ¿Por qué? Porque es la tercera vez que queda cuarta, que es su mejor posición histórica. En el 80 Venezuela fue cuarta, pero en ese momento solo habían 7 selecciones. El mérito es menor. Y en ese año fue justamente que Venezuela clasificó a los Juegos Olímpicos debido a que dos equipos no quisieron participar, que si no me equivoco fueron Argentina y Colombia o Argentina y Perú, no lo tengo claro en estos momentos. Y Venezuela por ser cuarta digamos que le dieron el cupo para ir a los Juegos Olímpicos, más allá de que no clasificó directamente el torneo. Pero bueno, ser cuarto compitiendo 7 no es lo mismo que ser cuarto compitiendo 10. Así que creo que este torneo sin duda tiene más valor. Y por supuesto el que recordamos en 96, en el 96 de Argentina, esa generación de Tute Valiente, de Noriega, de Castellín, que también llegó a la fase final del torneo y en esa ocasión contra Brasil, Argentina y Uruguay sumaron 0 puntos. Bueno, esta al menos sumó uno, el puntico que se le sacó a Argentina y sobre todo a nivel de juego dio ráfagas muy interesantes, buen fútbol, sobre todo en ese partido tan injusto contra Brasil, que yo creo que no debemos enfocarlos en tema de errores arbitrales, de robo, porque yo sinceramente creo que no hubo nada de eso, sino que Brasil con su jerarquía supo capitalizar en los momentos adecuados y Venezuela le faltó una pizca de suerte, porque creo que ese tema a veces de Ferro, de Pipo Vivas, el gol anulado de la Cava por el tema de Bolívar que estaba adelantado, el remate de Bolívar que por centímetros no termina entrando, hoy el gol en posición adelantada de Pipo Vivas, todas jugadas que para mí fueron correctas, la determinación que finalmente tomó el árbitro, pero que se termina decidiendo por tema de centímetros, creo que ni siquiera de metros, y bueno, Venezuela se despide del torneo en un justamente el certamen que se desarrolló en Venezuela, entre Caracas, Valencia y teóricamente Barquisimeto, pero lamentablemente porque la cancha no estuvo a tiempo, no se pudo disputar en Caudare, para ser exacto, que me parece que es una mancha importante de nivel organizativo. Creo que eso, lo de Metropolitano de Caudare y también el tema de las entradas que se agotaban tan rápido, que el estadio no se llenaba, que se revendían de forma incluso exageradamente absurda. Son temas que por supuesto debe mejorar la organización de Venezuela, la federación, pero creo que es un torneo que se termina cumpliendo las expectativas, que Venezuela hace una participación más que decorosa, compitiendo hasta el final. Yo los aplaudo, yo los valoro, yo los felicito a jugadores, cuerpos técnicos y directivas. Hoy el partido no fue el mejor, pero el torneo sin duda alguno fue bueno y eso es lo que debemos valorar, debemos ser justos con eso. Esperemos que pronto llegue una nueva oportunidad para que Venezuela pueda competir en este tipo de competencias, Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, Mundiales Sub-20, volver a un Mundial Sub-17. Eso es a lo que le debemos apuntar y esperemos que Venezuela pronto esté allí. Señores, nos vemos pronto, ya saben, denle like, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta luego, nos vemos.